Vamos a saludar para hablar de estos asuntos a Rodrigo Oria, director de inversiones en CBT Espinosa. Bienvenido, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Rodrigo, informe Draghi propone una política industrial europea propia, fortalecida como motor frente a los retos de las próximas décadas. ¿Es la solución al problema económico de Europa o vamos tarde ya? Europa va muy tarde desde hace mucho tiempo. Recordemos que Alemania durante los últimos años se ha dedicado a cerrar todas sus centrales nucleares y a hacer una inversión en energías renovables que ha provocado que el precio de la energía en Alemania pues sea uno de los más elevados de Europa y además sea uno de los mayores emisores de CO2. Francia es otro estado que es hiper burocrático, al igual que Italia. Al igual que España, con unas cargas fiscales tremendas para las economías, y lo que estamos viendo es una esclerotización de la economía europea. Estamos yendo hacia la japonización. Yo creo que va a haber muy poco incentivo político a cambiar la situación por ya temas de población, de envejecimiento, de masas, de lobbies dentro de la economía que no quieren cambiar el status quo, pero Europa se dedica a... Estados Unidos innova, China empieza a innovar, también copia, sigue copiando, y Europa se dedica pues a legislar sobre cómo tenemos que hacer las botellas de plástico, si tienen que tener una unión, ¿no?, para que no se caiga. Entonces Europa está a verlas venir y Europa tiene una situación muy complicada porque lleva ya casi 2 años el índice manufacturero alemán en negativo, al igual que el francés. Y esto no tiene vistas de mejorar porque no hay una política... hay una política que no tiene sentido. Continúan los políticos haciendo pues su política de corto plazo. Realmente nadie quiere hacer lo que hay que hacer realmente, que es bajar el gasto público, quitar burocracia, que la Unión Europea deje de legislar sobre cada aspecto de nuestra vida y que permitan que el sector productivo invierta y que se expanda pues, la producción. Europa está tomando el papel de exprimir cada euro de los ciudadanos. Entonces, uno de los grandes problemas o el gran problema de Europa, de las economías, es la burocratización de la Unión Europea. Efectivamente, y es uno de los síntomas de una sociedad que teme la libertad. Cada vez vemos más censura, vemos síntomas, dentro de las síntomas que se trasladan pues, a toda la economía. Censura en las redes sociales, cada vez parte de la sociedad tiene miedo a qué decir, se censura más, se persigue más. Cuando te intentas abrir una cuenta en un broker o intentas hacer una inversión, te cae encima toda la regulación de blanqueo de capitales con la excusa del blanqueo de capitales y del terrorismo, te controlan hasta cada céntimo. En España, pues lo que están intentando es, ya van directamente a prohibir el dinero en efectivo. Tardará, pero a controlar los pagos de más de 1.000 euros, es decir, tú no puedes pagar más de 1.000 euros al empresario. Entonces, cada vez vemos menos libertad en Europa, más persecución del ciudadano, y es muy difícil que una economía crezca, que la gente tome riesgo cuando se tiene unas tasas de impositivas tan altas comparadas con el resto del mundo. Estamos hablando de que países que tú te puedes ir a Dubái y tienes unos impuestos muy atractivos. Puedes irte a Panamá, te puedes ir a muchos lugares del mundo, y esto es lo que mucha gente no está viendo con la cantinela de proteger el estado de bienestar. No están viendo que nosotros no competimos entre Europa, competimos con el mundo, competimos con los vehículos chinos, y al final tú puedes crear un gran estado de bienestar. Yo no entro si está bien o está mal, pero al final ese estado de bienestar se tiene que financiar, y si tu industria de producción de coches no es competitiva contra la China, tú no puedes tener estado de bienestar porque no tienes con qué pagarlo. Y es lo que estamos viendo, coches chinos que igual cuestan 15.000 euros y superan en muchísimas características a vehículos alemanes. Entonces, esto es Europa ha vivido de lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros padres ya en la década de los 60-70, y desde hace 20 años en España, por hablar de España, los salarios reales en España no crecen, los salarios están estancados, el poder adquisitivo de los trabajadores pues lleva desde 2000 igual, y eso es un síntoma de que la productividad en España no crece porque todo el gasto se destina cada vez más a gasto social.
Te quiero preguntar, Rodrigo, también, bueno, pues por ese proceso de reindustrialización un poquito más en profundidad del que estábamos hablando. Italia está sufriendo un desmantelamiento de su industria del automóvil. Stellantis ha anunciado que reducen un 41% su producción, más de lo mismo con Alemania, con grandes nombres en una situación complicada. Hablamos de Volkswagen, hablamos de BMW. Llegados a este punto, las recetas que tenemos que aplicar entiendo que están orientadas a lo que tú decías, a tu juicio, pero en concreto con el sector del automóvil, que ha sido el sector con el que Europa siempre se ha defendido mejor, ¿qué hacemos? Pues una situación muy difícil, porque la mayoría de esas compañías europeas no tienen ventajas competitivas en la fabricación de coches eléctricos, porque una cosa es producir un coche de combustión y otra cosa es construir y diseñar un vehículo eléctrico a los costes que están haciendo los chinos o otras compañías como Tesla. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que tendríamos que hacer es bajar la burocracia, bajar cotizaciones, el coste de contratar a la gente. Tenemos que hacer una reforma tan grande del Estado que yo dudo que se vaya a producir en los siguientes años. Yo lo que preveo es una decadencia lenta, una descapitalización de la economía española, concretamente. Las europeas, pues habrá algunas que tiren más o menos, pero lo tienen muy difícil porque cuando los políticos y los burócratas europeos, con toda su arrogancia y soberbia que tienen, dijeron vamos a hacer la gran transición al vehículo eléctrico. Vale, pero ¿quién te decía a ti que ibas a ser competitivo al producir coches eléctricos? Dijeron, vamos a meterle tasas al diésel, tasas a los vehículos de combustión, vamos a meterle tasas al CO2. Sí, pero cuando tú te metes todas esas, te autorreimpones un montón de regulaciones que China no va a cumplir, porque recordemos que China es el mayor emisor de CO2 y cada año emite más CO2 y el resto del mundo también está emitiendo más CO2. Entonces, tú te autoimpones unas normas que es como decir, voy a correr una carrera de 100 metros lisos a la pata coja, y China te mira y dice, este tío es tonto, y coge el atleta chino y echa el sprint y llega en 9 segundos y tú tardas 25. Bueno, perfecto. Tú has impuesto unas normas de CO2 estupendas que quedan muy bonitas de la galería. La realidad que ya no vendes coches, tus trabajadores se quedan en paros y tu industria se va al garete. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos de análisis. Muchísimas gracias, Rodrigo Oria, director de inversiones en CVT Espinosa. Un placer y muy buena tarde. Muchísimas gracias por invitarme.